Irreverente, iconoclasta, agudo y lleno de una ternura amarga, falleció el 23 de enero de 2015 en su amado Chile, Pedro Lemebel. Su trabajo como artista performático, sus crónicas, sus talleres literarios y, claro, su obra literaria, que alcanzó 8 libros de crónicas, una novela, el prestigioso premio José Donoso, varias nominaciones al premio Altazor, hicieron que reconocidos escritores de su país como Roberto Bolaño llamaran la atención sobre su obra traducida y apreciada fuera de su país. Aquí van algunas de sus páginas en Literatura para Oír, metáforas comprometidas con la sociedad de su tiempo, irónicas y llenas de ese humor que no tiembla ante ningún poder. Las joyas del golpe. Ocurrió en un sencillo país colgado de la cordillera, con un balcón con vista al ancho mar. Un país dibujado como una hilacha en el mapa, como una aletargada culebra de sal que despertó un día con una matraca en la frente, escuchando bandos gangosos que repetían: todos los ciudadanos deben guardarse temprano al toque de queda y no exponerse a la mansalva terrorista. Sucedió los primeros meses después del 11 en los jolgorios victoriosos del aletazo golpista, cuando los vencidos andaban huyendo y ocultando gente, y llevando gente y salvando gente. A una cabeza uniformada se le ocurrió organizar una campaña de donativos para ayudar al gobierno. La idea, seguramente copiada de Lo que el viento se llevó, o de algún panfleto fascista, convocaba al pueblo a recuperar las arcas fiscales colaborando con joyas para reconstruir el patrimonio nacional, arrasado por la farra upelienta, decían las damas rubias en sus canastas, organizando rifas y quérmesis para ayudar a Augusto, para sacarlo adelante en su heroica gestión, para demostrarle al mundo entero que el golpe solo había sido una palmada eléctrica en la nalga de un niño mañoso. El resto eran calumnios del marxismo internacional que envidiaban a Augusto y a los miembros de la Junta porque supieron ponerse los pantalones y terminar de un guaracazo con esa orgía de rotos. Por eso, si usted apoyó el pronunciamiento militar, vaya pronunciándose con algo. Vaya poniéndose con un anillito, con un collar, lo que sea. Vaya donando un prendedor o la alhaja de su abuela, decía la Mimi Barrenechea, la emperifollada esposa de un almirante, la promotora más entusiasta con la campaña de regalos en oro y platino que recibía en el Palacio de Bellas Artes, en la gala organizada por las damas de celeste, verde y rosa, que corrían como gallinas cluecas recibiendo los obsequios. A cambio, el gobierno militar entregaba una piocha de lata fabricada en la Casa de Moneda por la histórica Cooperación. Porque con el gasto de tropas y balas para recuperar la libertad, el país se quedó en la ruina, agregaba la Mimi para convencer a las mujeres ricachas que entregaban sus argollas matrimoniales a cambio de un anillo de cobre, de Chuquicamata que en poco tiempo les dejaba el dedo verde como un mohoso recuerdo de su patriota generosidad. En aquella gala estaba toda la prensa, aunque solo bastaba con el Mercurio y Televisión Nacional mostrando a los famosos que hacían cola para entregar el collar de brillantes que la familia guardó por generaciones como cáliz sagrado, la herencia patrimonial que la Mimi Barrenechea recibía emocionada, diciéndoles a sus amigas aristócratas: «Esto es hacer patria, chiquillas». Les gritaba eufórica a las mismas beterrugas de pelo cenizo que la habían acompañado a tocar cacerolas frente a los regimientos, las mismas que la ayudaban en los cócteles de la escuela militar, en el Club de la Unión o en la misma casa de la Mimi, juntando la millonaria limosna para el ejército. Por eso, por aquí Consuelo, por acá Pía Ignacia, repiquiteaba la señora Barrenechea, llenando las canastillas timbradas con el escudo nacional, y a su paso simpático y paltón caían las zarandajas de oro, platino, rubíes y esmeraldas. Con su conocido humor encopetado pero dicharachero, imitaba a Eva Perón arrancando las joyas de los cuellos de aquellas amigas que no las querían soltar. ¡Ay, Pochi! ¿No te gustó el pronunciamiento?
¿No aplaudías tomando champán el 11? Entonces venga para acá ese anillito que a ti se te ve como una verruga en el dedo artrítico. Venga ese collar de perlas, querida, ese mismo que escondes bajo la blusa Pelusa Larraín, entregalo a la causa. Entonces la Pelusa Larraín, picada, tocándose el desnudo cuello, que había perdido el collar finísimo que le gustaba tanto, le contestó a la Mimí: «¿Y tú, linda, con qué te vas a poner?». La Mimí la miró, descolocada, viendo que todos los ojos estaban fijos en ella. «Ay, Pelu, es que en el apuro por sacar adelante esta campaña, ¿me vas a creer que se me había olvidado?». «Entonces da el ejemplo con este valioso prendedor de zafiros», le dijo la Pelusa, arrancándoselo del escote. «Recuerda que la caridad empieza por casa». Y la Mimí, Barrenechea, vio con horror chispear su enorme zafiro azul, regalo de su abuelita porque hacía juego con sus ojos. Lo vio caer en la canasta de donativos y hasta allí le duró el ánimo de su voluntarioso nacionalismo. Cayó en depresión viendo alejarse la cesta con las alhajas, preguntándose por primera vez: ¿qué harán con tantas joyas? ¿A nombre de quién está la cuenta en el banco? ¿Cuándo y dónde sería el remate para rescatar su zafiro? Pero ni siquiera su marido almirante pudo responderle. La miró con dureza, preguntándole si acaso tenía dudas del honor del ejército. El caso fue que la Mimí se quedó con sus dudas porque nunca hubo cuenta ni cuánto se recaudó en aquella enjollada colecta de la Reconstrucción Nacional. Años más tarde, su marido la llevó a Washington por razones de trabajo y fueron invitados a la recepción en la embajada chilena por la recién nombrada embajadora del gobierno militar ante la OEA. La Mimí, de traje largo y guantes, entró del brazo de su almirante al gran salón lleno de uniformes que relampagueaban con medallas y flecos dorados y con decoraciones tintineando como árboles de Pascua. Entre todo ese brillo de galardones y perchas de oro, lo único que vio fue un relámpago azul en el cogote de la embajadora. Y se quedó tiesa en la escalera de mármol, tironeada por su marido, que le decía entre dientes, sonriendo en voz baja: «¿Qué te pasa, tonta? Camina, que todos nos están mirando». Mi Safi, decía la Mimí tartamuda, mirando el cuello de la embajadora, que se acercaba sonriendo a darles la bienvenida. «Reacciona, estúpida, ¿qué te pasa?», le murmuraba su marido, pellizcándola para que saludara a esa mujer que se veía gloriosa vestida de raso azulino, con la diadema temblándole al pescuezo. Mi Safi, repetía la Mimí a punto de desmayarse. «¿Qué cosa?», preguntó la embajadora sin entender el balbuceo angustiado de la Mimí, hipnotizada por el brillo de la joya. «Es su prendedor, que a mi mujer le ha gustado mucho», le contestó el almirante, sacando a la Mimí del apuro. «Ah, sí, es precioso. Es un obsequio del comandante en jefe que tiene tan buen gusto. Me lo regaló con el dolor de su alma porque es un recuerdo de familia», dijo emocionada la diplomática antes de seguir saludando a los invitados. La Mimí Barrenechea nunca pudo reponerse de ese shock. Esa noche se lo tomó todo, hasta los conchos de las copas que recogían los mozos. Y su marido, avergonzado, se la tuvo que llevar a la rastra, porque para la Mimí era necesario embriagarse para resistir el dolor. Era urgente curarse como una rota para morderse la lengua y no decir ni una palabra, no hacer ningún comentario, mientras veía, nublados por el alcohol, los resplandores de su perdida joya multiplicando los fulgores del golpe. Un extraño en el paraíso. La arquitectura moderna arrasa sin piedad con la memoria de los pobres. Con su monstruosa maquinaria demoledora, hace polvo el perfil evocado de la cuadra, la casa con corredor y su mampara, la pieza de alquiler y su colectiva promiscuidad, donde a pesar de la estrechez,
Madres, solteras, hijastros, padrastros, tías, madrinas, abuelas y sobrinos allegados amancebaron la leva conviviente bajo la luz mortecina de una parda ampolleta. Como si de un paraguaso nos hubieran borrado el recuerdo, andábamos por ahí, deambulando en un paisaje extraño, tratando de recuperar la ciudad perdida donde crecimos. La ciudad amada y odiada en sus rasmillones de clase, desguañandada en sus tirones de arrabal o achuquero. La ciudad conflicto y cementada contradicción que nos enseñó el duro oficio de creernos habitantes de sus calles resecas de smog y cansancio. Así, todavía andamos por este mapa tratando de recuperar los rincones, las esquinas, los barrios Franklin, Mata, Independencia, Gran Avenida, Estación Central, Mapocho o Vivaceta. Cuadras antiguas, pero grises en su media suela social, sin la importancia histórica que las hubiera salvado de la demolición. Barrios familiares, cercanos al centro, cruzados por cités, conventillos, almacenes y veredas quebradas, donde las vecinas y los gatos esperan la tarde despulgándose al sol. Barrios como de provincia, enmohecidos por el yodo del orín en sus murallones de adobe. Cuadras largas con veredas sin jardín, casas planas, todas iguales, todas de fachadas altas y alineadas en la simpleza de otra urbe menos pretenciosa, pero condenada a la desaparición por no ostentar los joropos estéticos de la arquitectura clásica que protege los barrios pudientes. Ese otro Santiago clasista, recuperado, remozado y afirulado por los urbanistas municipales que preservan solamente la memoria aristócrata. Para que el turismo vea esos palacetes sin alma y piense que no siempre fuimos pobres, que alguna vez Santiago se pareció a Europa, a París, a Inglaterra en sus cáscaras barrocas, llenas de ratones, que las cuidan y pintan como porcelanas chinas porque allí anidó la crema del 900. El resto no tiene importancia. No hay estilo que justifique su conservación. Por eso la arquitectura moderna arrasa sin piedad con la memoria de los pobres. Con su monstruosa maquinaria demoledora hace polvo el perfil evocado de la cuadra, la casa con corredor y su mampara, la pieza de alquiler y su colectiva promiscuidad, donde a pesar de la estrechez, madres solteras, hijastros, padrastros, tías, madrinas, abuelas y sobrinos allegados amancebaron la leva conviviente bajo la luz cagada por moscas de una parda ampolleta. Ahí, a pesar de la difícil convivencia, los vecinos celebran sus ritos festivos del casorio, el santo, el cumpleaños o el bautizo, para después agarrarse de las mechas gritándose la vida en el embriagado amanecer. Tal vez este travestismo urbanero que desecha la ciudad ajada como desperdicio pretende pavimentar la memoria con plástico y acrílico para sumirnos en una ciudad sin pasado, eternamente joven y siempre al instante. Una ciudad donde sus peatones se sienten caminando en Marte, perdidos en el laberinto de espejos y metales que levanta triunfal el encatrado económico. Aunque a veces, en la orfandad de esos paseos por Santiago actual, nos cruza fugaz un olor, un aire cercano, un confitado dulzor. Y nos quedamos allí, quietos, sin respirar, como drogados tratando de no dejar escapar ese momento, reteniendo a la fuerza la sensación de un espacio conocido. Tal vez los restos de un muro, el marco de una puerta tambaleándose a punto de caer. O quizás el sabor del aire que tenía una cuadra donde quisimos quedarnos para siempre, agarrados al árbol en que escuchábamos por primera vez un te quiero, donde otra vez nos quedamos esperando a ese compañero que nunca llegó a la cita o al contacto para sacarlo del país esos años de gasa negra. Nos quedamos por un momento en silencio, atrapados en la fragilidad cristalizada del instante, como sumergidos bajo una campana de vidrio, raptados por otra ciudad. Una ciudad lejana, perdida para siempre, cuando al pasar ese minuto el estruendo del tráfico la desbarata como un castillo de naipes al cambiar el semáforo.
Hoy en Literatura para Oír estamos recordando a Pedro Lemebel, escritor, cronista chileno. Escuchemos ahora Recuerdos de Pelo Tillehue. Condorito fue la caricatura del Pililo Buscavidas, la representación entumida de la gloriosa ave símbolo del escudo patrio, el gran cóndor amo de las alturas. Tal vez su desnutrida parodia tocó fin al llegar las águilas doradas del mercado. Archivado en el álbum de las caricaturas que intentaron describir con dibujo y letra al conocido Rotito chileno, hermanado con el perejil, el verdejo y tantos monos tirillentos pintados por la mano cruel que despedaza la pobreza. Condorito vivió sus años de gloria en las décadas de los años 60 y 70, cuando la revista de tiras cómicas era el pasatiempo de los pasajeros de micro que acortaba el viaje leyendo el Condorito de Pascua, el número especial que todos los años vendía miles de ejemplares, con tapa a color y páginas coloreadas de naranjo y negro, donde el pájaro pobre, el hombre pájaro o el cóndor, que el Tillehue, exponía su triste vida de incansable cesante, eterno vago picaflor enamorado de la Yayita, la tetuda Yayita, la curvilínea Yayita con cuerpo de corazón, su amor negado por la diferencia social. Por aquellos años Chile se reconocía en la eterna mala pata de este personaje, errándole a la suerte, de por vida condenado a la racha meada por el perro Washington, la mediagua que compartía con el sobrino Coné, un cóndor niño sin procedencia que retrataba moralmente a Condorito como tío soltero igual al pato Donald. Porque al parecer la familia de Condorito venía del campo, porque usaba hojotas y el pantalón arremangado como peón. Entonces se podría deducir que Condorito era un allegado a la capital, uno de los tantos afuerinos que por esos años dejaban el sur para conformar la clase obrera, el proletariado de las primeras poblaciones y más adelante la clase media o el medio pelo chileno. Pero Condorito nunca arribó en su emergencia de pájaro piojo, menos su tropa de amigotes buenos para el trago, como el cumpa Don Shuma, siempre salvando a Condorito con un billete de maestro chasquilla. También el Comegato, su yunta cara de mapuche felino, inseparable de garganta de lata, prócer de la garrafa cuando los pobres se reventaban de cirrosis con la nariz de rojo farol. En verdad, por aquel entonces no había mucho que elegir en la entretención lectora del folletín urbano. Condorito llenaba ese vacío entre los superhéroes de las revistas extranjeras y el folclórico cómic nacional, donde la mano de Pepo, el autor dibujante, explotaba la errancia depresiva del sector popular, señalizando la vida gris de barrio chusco, donde el argentino Checo Pete era el odiado rival de Condorito, un dandy triunfador que enamoraba a la Yayita con su tollo porteño. Esta revista era muy conocida en Argentina, Perú y otros países vecinos que creían reconocer a los chilenos a través de ese pájaro atorrante y sus aventuras en una ciudad-pueblo rayada por todos lados con el grafiti de «Muera el Roto Quesada». Condorito fue el relator de otro país desaparecido bajo las latas del tercer mundo. Un Chile sencillo y provinciano que reía del chiste blanco rematado por el plop, que paraba las patas con el conocido exijo una explicación. Condorito fue la caricatura del Pililo Buscavidas, la representación entumida de la gloriosa ave símbolo del escudo patrio, el gran cóndor amo de las alturas. Tal vez su desnutrida parodia tocó fin al llegar las águilas doradas del mercado. Para entonces, el humilde Condorito ya no representaba una buena imagen para el Chile triunfador, y aunque trataron de traspasar la historieta a la televisión, la caja luminosa le quedó grande al depresivo que el Tillehue. Algo en su voz resultaba falso, ya que la tira cómica jamás tuvo audio. Algo similar ocurrió con la mala película que se hizo de él, tan mala y fea como la escultura de greda que le hicieron en San Miguel. Tampoco han resultado las gestiones empresariales que intentan reponer un Condorito con zapatillas de marca y pinta neoyorquina. Nada de esto ha resucitado el cadáver del querido pajarillo, que murió de muerte comercial y fue enterrado con su jaula de fanolas en el lomaje azul de Pelo Tillehue.
Finalizamos Literatura para Oír con Canción para un niño boliviano que nunca vio la mar. ¿Y cómo te lo digo? ¿Y con qué humedad de letras te lo cuento, chiquito locaya? Pelucita paseño que nunca estuvo frente al estruendo salado de la planicie oceánica. ¿Cómo hacértelo ver, niñita y milla, en estas letras, si nunca fuiste testigo de esa música y sus olas crespas chasconeando el concierto de la bella mar? ¿Cómo te lo digo, niño boliviano? ¿Cómo alargo la palabra mar? Y que ahorita zumbe en tus oídos como 1000 abejas moluscas, como millones de susurros que salpican tu carita aymara con su aliento materno, mar, tierno, mar y maternal. Esta es una carta dirigida a tus ojitos oblicuos que de 1000 maneras intentan imaginar ese gran charco azul que no es como te lo cuenta la profesora en el colegio describiendo la parte más extensa del Titicaca, esa zona donde el cielo se recuesta sobre las aguas verde musgo, donde no hay cerros y el horizonte desaparece en esa lama esmeralda que de alguna manera también semeja un ojo de mar. Tampoco es similar a esa caricatura Disney que te muestran en la escuela boliviana, con peces de colores saltando por todos lados, con bañistas y quitasoles eternamente en vacaciones de verano, con arenas doradas y olas turquesas en un exceso de pedagógica idealización. ¿Cómo te lo explico, chiquillo yocaya? Mejor te cuento mi experiencia de niño cuando por primera vez me encontré con el milagro marino. Vivía con mi familia en Santiago y como niño pobre tuve la experiencia recién a los 5 años. En mi población se organizaban paseos a la playa por el día en enero o febrero, íbamos en micros que contrataba la junta de vecinos o el club deportivo y cada familia se preparaba días antes para el acontecimiento. Recuerdo que la noche anterior los niños no dormíamos, excitados por las expectativas del paseo. Mi madre en la cocina preparaba un pollo, hervía huevos duros y surcía los trajes de baño, pasados de moda, desteñidos, con los elásticos sueltos por el uso familiar. Salíamos de madrugada en la micro vieja que siempre quedaba en pana en mitad del viaje, y allí en la carretera eran horas que debíamos esperar al chofer que solucionara el desperfecto. Casi al mediodía recién cruzábamos la cordillera de la costa y entonces, antes de verlo, el mar nos llegaba en la brisa fresca y en ese olor a yodo que anunciaba la salada presencia. Y en un recodo, al doblar una curva, el dios de las aguas nos anegaba los ojos con su azulada inmensidad. Era tan fuerte la impresión que no podía compararse con 1000 lagos, ni con 1000 ríos, ni siquiera con las cataratas de la inundación invernal. Hasta ese momento nunca antes experimenté esa conmoción de inquieta eternidad. Solamente la visión del cielo podía asemejarse a ese momento. Era como tener el cielo derramado a mis infantiles pies. Era como ver el cielo al revés, un cielo vivo, bramando, aullando ecos de bestias submarinas. Un cielo líquido que se extendía como una sábana espumosa más allá, infinitamente lejos, hasta donde mis ojillos de niño pobre no podían llegar. El resto del día playero transcurría como una película vertiginosa. Todo era correr, jugar, hacer castillos que desmoronaba la marea, mojarse el poto en el agua como témpano, comer pollo masticando arena, quemarse como jaibas para demostrar que fuimos a la costa. Todo era así, rápido, como película de Chaplin, y luego, cansados de tanto hueviar, regresábamos en la misma micro escuchando los quejidos de insolación que emitían los curados dormidos a pleno sol. En realidad, ese paseo poblacional era una tortura, un día agitado de maratónica playa. Aún así, pequeño niño boliviano, te puedo contar cómo conocí la gigante mar, y daría todo para que esa experiencia no te fuera ajena. Incluso te regalo el metro marino que quizá me pertenece de esta larga culebra oceánica. Tanta costa para que unos pocos y ociosos ricos se abaniquen con la propiedad de las aguas. Por eso, al escuchar el verso neopatriótico de algunos chilenos, me da vergüenza, sobre todo cuando hablan del mar ganado por las armas.
sobre todo al oír la soberbia presidencial descalificando el sueño playero de un niño. Pero los presidentes pasan como las olas, y el Dios de las aguas seguirá esperando en su eternidad tu mirada de yocaya, triste, para iluminarla un día con su relámpago azul. Hoy en Literatura para Oír, Pedro Lemebel, In Memoriam, Crónicas de la Irreverencia.